Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en el cara a cara de siempre. Más de 2 décadas en la conversación con los unos, con los otros, con los curiosos, con los desconocidos, con los excéntricos, con los raros, con los inteligentes, con los que innovan, con los emprendedores, con los comunes y corrientes, con los chilenos de a pie. Estamos en esta oportunidad, en razón de aniversario, estamos en el Hotel Regal Pacific, apasionante, siempre a disposición, precios alcanzables y con una atención extraordinaria. Estuvimos en el pasado lejano 10 años haciendo el cara a cara aquí y por situaciones muy particulares hemos vuelto por este mes de septiembre. Y tenemos un invitado muy particular, tipo joven, 40 y tantos años, Juan Pablo Melo. Tengo aquí un libro, un folleto, una carpeta muy interesante, dice Realtor Juan Pablo Melo. Juan Pablo Melo, te agradezco mucho, Juan Pablo, que hayas venido a esta conversación con tanta libertad, con tanta tranquilidad. Y cuéntanos de tu historia, ya vamos a llegar a la materia, sí. Pero la materia es consecuencia de una historia personal, como todas las personas tienen su historia, su recorrido, tu carretera. Sí, bueno, primero que ¿Quién es Juan Pablo Melo? Bueno, primero que todo, Tomás, muchas gracias por la invitación. Encantado. Bueno, te cuento, yo soy chileno y soy ciudadano norteamericano. Pero entré muy joven al ejército. ¿Al ejército? ¿Y sí. entraste al ejército por qué? ¿Interés? ¿Un tema familiar? ¿Había...? La verdad que entré por un tema de vocación. ¿De vocación? Sí, porque mi papá y su hermano pasaron muy jóvenes a la escuela militar. Cuando mi papá me dijo, entra a la escuela, haz 2 años, porque en ese tiempo uno entraba muy jovencito a hacer tercer y cuarto medio. Claro. Y después te retiras, pero vas a tener la formación de levantarte temprano, de la ducha agualá, sí. Etcétera. Buena escuela. Buena escuela, claro, y después estudia lo que quieras. Bueno, en ese intertanto, una vez que ingresé, ¿no es cierto?, me gustó, hice la carrera y bueno, y en eso fue tanto, digamos, el amor que tuve, digamos, por la institución y por servir al prójimo, a los demás, que me logré destacar. Y dentro de ese periodo, pasé por muchos puestos, pero particularmente el periodo que más me gustó a mí fue un periodo que estuve asignado al gabinete del ministro de Defensa. Ajá. Hay harto que aprender ahí. Sí, la verdad que fue una experiencia muy bonita porque entré el último año o los últimos meses de la presidenta Bachelet, después tuve el primer gobierno del presidente Piñera y terminé, digamos, el primer año del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Oye, ¿y qué tal en el contacto cara a cara con la señora presidenta Michelle Bachelet y con el presidente Sebastián Piñera en sus tiempos? ¿Tuviste una relación más bien cercana? ¿Qué impresión te hiciste de estas dos personas en forma muy abierta? Sí, la verdad, Tomás, que mi relación era más con los ministros de defensa. Ajá. Sí, porque yo estaba asignado al gabinete del ministro, en primera instancia como oficial escolta del ministro y posteriormente como jefe de la agrupación de seguridad de los ministros. O sea, en la práctica mi contacto era más con los ministros de defensa. Perfecto. Ahora, sin perjuicio de eso, igual me tocó participar muchas veces en actividades, ¿no es cierto?, y en viajes con los presidentes de turno y bajo ese prisma tuve muy buena experiencia con los dos. Qué bueno. ¿Y cómo es viajar? Esto en avión, qué sé yo. ¿Cómo es viajar con un presidenta de la República? ¿Es complicado, simple, agradable? ¿Hay mucha tensión? ¿Hay que preocuparse de que las cosas funcionen bien? Uno nunca sabe, un piedrazo, qué sé yo qué. Sí, la verdad es que es un poco de todo, porque si bien es cierto, es un honor, ¿no es cierto?, para uno. Es una experiencia preciosa. Es una experiencia muy linda, se aprende mucho. Pero a la vez también uno va siempre con mucha responsabilidad de por medio, de ir atento ante cualquier situación, de poder ayudar en lo que uno pueda, etcétera. Así que... ¿Y cómo siguió tu vida, tu carrera? ¿Tú eres casado? ¿Tienes hijos? Sí, yo soy casado. Mi señora, bueno, estuvo trabajando mucho tiempo también en la Universidad del Desarrollo. Ajá, o sea, académica. Claro. Fue, digamos, 4 años directora de admisión de la Universidad del Desarrollo. Muy bien. También fue ayudante también. O sea, una contraparte, tu mujer, una contraparte muy sabia. Sí, fundamental para mí y para mi vida de hoy en día también. ¿Cómo siguió tu carretera después de tus actividades, ¿no es cierto?, en los ministerios de defensa de 2 gobiernos?
tan distinto, digamos. ¿Cómo Sí. fue? ¿Cómo siguió tu carrera, tu experiencia? Bueno, después me dediqué al área, principalmente del área de la salud, El área de la salud. dentro del ejército, sí. Mira, Sí, primero estuve en la Jefatura de Instalaciones de Salud, que es toda la red que manda, digamos, como quien dice, la atención primaria de salud. correcto, correcto. Estando ahí, el ejército me envió a hacer una capacitación, digamos, por un periodo, un diplomado, digámoslo así, de instalaciones de salud para instituciones militares, Correcto. para centros médicos militares. Mira. Y después... ¿Y dónde fue esa capacitación? Eso fue en la Academia Politécnica Militar. Ya. Y posteriormente a eso me nombraron comandante macrozona de salud y tenía a cargo un centro médico militar chiquitito en el sector de La Reina. Ya. Y además mandaba a la macrozona, que son como enfermerías regimentarias. Correcto. Dentro del ejército. Correcto. Y ahí me mandaron nuevamente a capacitarme en segunda instancia, a hacer un diplomado a la Universidad Católica en atención primaria de salud, en la Universidad O Católica. sea, tienes un recorrido. A esas alturas tenías ¿cuánto? ¿28, 30 años? Tenía casi 25 años de servicio ya. 25 años de servicio. Sí, porque yo entré muy joven. Entraste muy joven. Sí. Oye, interesante la experiencia que nos vas describiendo. ¿Y cómo seguiste, Juan Pablo? Después, bueno, junto con mi carrera militar, los militares tienen una particularidad, que egresan muy jóvenes en esos tiempos, digamos. Entonces yo a los 20 años ya era oficial. Entonces estaba sujeto, ya tenía un sueldo, estaba sujeto a crédito. Entonces fui de los pioneros, digamos, en Chile con el famoso tema del apalancamiento bancario. Ah, Entonces partí muy joven. para muchos que probablemente no conocen bien los términos, ¿qué es Sí. el apalancamiento bancario? Apalancamiento bancario significa en la práctica pedir créditos paralelos en distintos bancos, con la misma calificación. Entonces, a las personas cuando van a solicitar un crédito, le hacen, o le miden más bien la carga financiera. Entonces, si yo voy, por decir algo, el banco número A, me van a decir que puedo comprarme una propiedad hasta de 2.000 UF. El banco B probablemente me puedan decir 1.800 o 2.100. Y lo mismo me va a decir el C. Entonces, ¿uno qué hace, Tomás? Pide paralelamente, digamos, la solicitud de este crédito, pero en los tres bancos. Entiendo. Entonces, en vez de comprarse una propiedad, tú te puedes comprar tres. Bueno, en mi caso, yo compré 15 propiedades de una pura vez. Mira. Y comencé con ese famoso tema del apalancamiento bancario. Entonces, muy joven ya, a los 20 y tantos años, y entre el periodo de 2000 y 2010, ya entre mi señora y yo, porque lo hacíamos entre los dos, llegamos a tener muchas propiedades. Qué buena. Sí, muy bien en ese sentido. Propiedades compradas a plazo. Todas a plazo y Todas a todas a plazo. crédito. Todas a plazo, todas a crédito y todas arrendadas, por lo tanto. Y todas tenías- arrendadas, entonces en la práctica las propiedades se iban pagando solas. Claro. Entonces fue una muy buena decisión, ¿no es cierto?, inicial, que con el tiempo me permitió ir pudiendo comprar más propiedades. Entonces fui comprando más y al mismo tiempo fui liquidando. Y en ese periodo constante, que a medida que iban pasando los años, también fui explorando en distintas áreas del real estate. Por ejemplo, tuve renta vacacional en el centro. ¿Por qué? Porque compraba centralizado en los edificios del centro 4, 5, 7 departamentos en una misma torre. Entonces, Eres un genio. no tanto, sino que la verdad que Casi genio. vi una oportunidad y la aproveché y la exploté. Claro. Porque claro. la verdad que yo tampoco venía de una familia que me pudiera ayudar a hacer eso, sino que solamente lo hice con la capacidad crediticia que tenía yo siendo profesional y mi señora siendo profesional. Entiendo. Entonces nos daban los créditos y automáticamente nosotros rentábamos las propiedades y en la práctica las propiedades se iban pagando solas. Después incluso con el tiempo nos permitía tener un pequeño delta por cada una de las propiedades y eso, al ser demostrable con los bancos incluso nos ofrecían más crédito. Y así comencé yo en el mundo del real estate. Paralelamente, mientras iba haciendo... Real estate. Sí. Ok, ya. Paralelamente, o el mundo inmobiliario, Sí, llegaba claro, a Chile. el mundo inmobiliario. Y así partí muy Perdona, joven con Juan mi Pablo, señora. ¿y eso fue más o menos en qué años? Eso fue principalmente entre la década del 2000 y 2010. Ok. ¿Por qué? Porque durante el año 2010 salió una circular en impuestos internos que decía
que las personas naturales podían tener solamente hasta 2 propiedades de FL2. Y como la esencia de este negocio era con propiedades de FLO, uno aprovechaba ese beneficio tributario. Entonces, ¿qué pasó? Cuando salió esta ley, la ley ya limitaba las propiedades a 2. Pero en mi caso, como yo ya tenía muchas propiedades, la ley no tomaba para atrás, porque no era retroactiva. Claro, entonces, entiendo. en ese caso, en ese caso particular, yo todavía ahí no tributaba por ninguna de esas propiedades porque la ley me permitía no tributar por esas propiedades. Lógico. Después fueron saliendo una serie de medidas. Salió, por ejemplo, que las personas en toda su vida natural podían tener usufructo de hasta 8.000 UF como persona natural en términos de ganancia. Entiendo. O sea, para que la gente entienda en la casa, si una persona, por ejemplo, compraba en 4.000 y después vendían 6.000, ya tenía 2.000 UF de ganancia, o sea, le quedaban 6.000 para seguir utilizando. Entiendo. Pero sin perjuicio de esta ley, que a mí me permitía hacer uso de esto, pero sin tributar. Ok. ¿Ya? Pero bueno, con los años esta ley fue mutando, fue cambiando, y además en la práctica esta ley produjo una serie de cosas. Que cuando se tomaron estas medidas, la verdad que no fue visto por muchas personas, porque esto al final retrucó, siendo súper sincero, Tomás, en la gente de clase más trabajadora, en la clase media. Lógico. ¿Por qué? Porque antiguamente dentro de esta ley no existía un impuesto sobre la constructibilidad, eso es lo primero. Lo segundo, los bancos tomaron una serie de medidas que en vez de pedirte el 10%, te pedía el 20%. Ah. Claro, y el impuesto sobre la constructibilidad, si bien es cierto era sobre la construcción y no sobre el terreno, en la práctica variaba entre un 7 y un 12%. Entonces, ¿qué pasa? La clase media y trabajadora, que es la inmensa mayoría de los chilenos, en la práctica, si se compraba un departamento chiquitito, como yo inicié yo, por ejemplo, 1.000 UF en el centro, ya no valía 1.000, valía 1.100. Y ya no tenía que tener el 10% de 1.000, tenía que tener el 20% de 1.100. Entonces, en la práctica, para la clase media se le hizo imposible o muy difícil, porque en el fondo, en vez de tener 100 UF de ahorro, tenía que tener 220. Y eso golpeó mucho. Lógico. Y por eso se produjo esta curva donde subieron mucho las rentas y la gente definitivamente no podía comprar y la gente se dedicaba solamente a rentar. Y bueno, después nacieron estos subsidios, que en la práctica mantenía que la gente se mantuviera con subsidio para poder rentar, pero era muy difícil comprar, porque los bancos no los calificaban. Entonces, bueno, a raíz de eso y otra serie de medidas que salieron, empecé ahí a estudiar el mercado americano, porque yo me di cuenta que en realidad el negocio dejó de ser tan bueno. ¿Por qué? Porque con esta nueva ley, a medida que yo iba comprando, sí tenía que tributar por estas ventas que yo iba haciendo en forma recurrente, claro. Tenía que pagar impuestos, había perdido los beneficios de timbre y estampilla, impuesto a la herencia, etcétera. Tenía que tener contador, etcétera, etcétera. Sí. Entonces empecé a estudiar, empecé a liquidar propiedades en Chile y empecé a estudiar el mercado americano. ¿Y por qué el americano y no el europeo? Por preguntarte algo, Juan Pablo. Sí, por supuesto, porque Estados Unidos es el primer lugar en el ranking mundial en cuanto a seguridad inmobiliaria. ¿Qué quiere decir esto? En la práctica el sistema legal en Estados Unidos es muy robusto, es muy seguro. No hay sorpresas legales. Entonces, te permite una serie de beneficios. Primero, tienes que... son ejemplos muy concretos que a mí me encanta ver. Por ejemplo, tú te compras una propiedad siendo chileno y me la arriendas a mí, que soy ciudadano americano. Si yo de partida soy el responsable legal de dar de alta todos los consumos, luz, agua, gas, teléfono, cable, internet, o sea, el servicio que tú quieras contratar, no están asignados, como es en Chile, a la casa, están asignados a las personas. Entonces, para el dueño de la propiedad, que eres tú en este caso, si yo dejo de pagar, primero que todo, a ti te da lo mismo, porque la ley no va a caer sobre ti, la ley cae sobre mí. Eso es lo primero. Mira. Y lo segundo, el sistema legal es tan robusto y tan seguro y protege tanto al inversionista que si yo dejo de pagar,
los sistemas para poder sacarme a mí de la propiedad son tremendamente rápidos. Eso es lo primero. Lo segundo, las personas no quieren caer en eso porque existe en Estados Unidos lo que se llama un récord o un score, que es como una hoja de vida crediticia. Entonces, si uno tiene un mal récord o score, automáticamente el sistema te destruye. Te bloquea y se acabó. Se acabó. Entonces, después cuando quieras volver a rentar, ya simplemente no vas a poder rentar. O hay empresas especializadas, una que otra, que te podría volver a rentar, pero lo que te vale 2.000 ya no te va a valer 2.000, te va a valer 4.000. Entonces vas a querer pedir un crédito y no vas a estar sujeto a crédito. Vas a querer pedir un crédito para la universidad, sacar una tarjeta, porque en Estados Unidos es muy típico que todas las grandes tiendas y todas las pequeñas tiendas, todas te entregan tarjetas de crédito. Sí, claro. O sea, hasta tú vas a echar benzina y o para decir algo, la bencinera X te entrega una tarjeta de crédito por esa benzina. Y así cualquier tienda. Entonces el sistema como que no te deja surgir. Entonces la gente cuida mucho su récord, su score. Entonces en la práctica, ¿qué sucede? Cuando una persona no puede pagar, que es súper válido porque perdió el trabajo, etcétera, le informa al dueño y le dice, señor don Juan, ¿no es cierto? ¿Sabe que este mes estoy complicado? Entonces don Juan le dice, ningún problema. ¿Cómo ves tú la situación? No, mire, ¿sabe qué? Yo me puedo poner al día el próximo mes, 2 meses, ningún problema, don Juan, yo lo espero. O no, no me puedo poner al día, le voy a devolver la casa. Y le devuelvo la casa y uno termina, se va tranquilo sin ningún tipo de problema. Pero mira. Entonces el sistema es muy bueno. Eso por una parte. Y por otra parte, existe también una serie de beneficios tributarios que lo hacen literalmente un dulce, no solamente para el mercado chileno, que los chilenos llevan invirtiendo fuerte desde los últimos años que hemos comenzado con todo este tema, ¿no es cierto?, del estallido social, etcétera, sino que es un mercado a nivel mundial. ¿Por qué? Porque dentro de Estados Unidos existen distintos tipos de impuestos. Primero están los impuestos federales, que son como quien dice los de gobierno. Después los impuestos estatales, que para hacer un cimen en Chile son como los regionales nuestros, que en el caso particular de la Florida tiene 0% de impuestos. Cero. Entonces existen poquitos estados de Estados Unidos que tienen ese impuesto cero. Entonces por eso es tan atractivo. Y segundo, porque los impuestos de los condados son de la media para abajo. Entonces los federales son iguales para todos, los estatales no tienen, 0, y los del condado son la media para abajo. Entonces en la práctica lo hace muy atractivo para los inversionistas mundiales. Entonces, y eso va de la mano con que te permite una serie de beneficios, además que, por ejemplo, se hace muy fácil la deducción de impuestos. Entonces, por ejemplo, tú te quieres comprar tu propiedad en Miami, o en Orlando, donde sea, de la Florida, en Tampa o Sarasota, etc. Cada vez que tú viajas para allá, ese pasaje del avión, ese auto que tú rentas, ese hotel que tú pagas por alojar, automáticamente eso se deduce en los impuestos. Entonces, en la práctica haces vacaciones pagadas. Claro, porque se entiende que tú tienes que ir a controlar tu propiedad y tienes que viajar porque hay que hacerle mantenimiento, porque hay que rentarla, por una serie de factores. Entonces, por eso se ha venido este boom, particularmente con los chilenos, que están comprando todo este tipo de propiedades o de renta anual o de renta vacacional, y que lo ha hecho muy atractivo en el último tiempo. Juan Pablo Melo, cuando tú dices mucha gente, ¿cuántos chilenos, más menos, cuántos chilenos han mirado hacia Miami, mirado hacia Estados Unidos, te abordan porque tú eres líder en esta materia? ¿Cuántos chilenos están ya hace mucho rato, muchos años eventualmente, mirando, comprando, arrendando, invirtiendo de una u otra manera en esa zona? Más o menos, ¿cuál es tu cálculo? Sí, mira, yo tengo los datos específicos de la Asociación Nacional de Realtor. En los últimos años la cantidad de chilenos se ha duplicado y se ha transformado el país número 1 a nivel mundial en la compra de propiedades y negocios cash. A ese nivel. ¿Eh? A ese nivel. O sea, no hay nadie en el mundo que compre propiedades más cash que los chilenos, particularmente en la Florida. O sea, al contado en la Florida, los chilenos número 1 en el mundo. Número 1 en el mundo. Y el 6% de todas las ventas de propiedades en la Florida son de chilenos. Existe un mercado más grande que el chileno, que compran más, como los argentinos, ¿no es cierto? Pues obviamente tienen una situación
aún más complicada que nosotros. Ellos tienen una mayor cantidad, pero no compran tanto catch como el chileno. El chileno se destapó principalmente después del estallido social, esa es la verdad. Claro, Ahí comenzó y empezó el chileno a sacar las plata del país, y además se produjo un poco también porque han salido también en el último tiempo una serie de medidas que también se han perdido estos beneficios tributarios. De hecho, a partir del año pasado salió una ley que empezó a regir el 1 de enero de este año, que dice que esta ley que yo te comentaba al inicio, que uno no tributaba por esas propiedades que ya tenía para atrás, bueno, la dejó sin efecto. Entonces, ahora las personas que tienen, por ejemplo, 5 propiedades de FL2, igual tienen que tributar, le permiten tener 2 y por las otras 3 tienen que tributar. Entonces dejó sin efecto esa ley para atrás. Por lo tanto, es más atractivo aún. Entonces, más atractivo aún ahora invertir allá porque en el fondo uno puede recuperar esa inversión. Entonces, por eso hay muchos chilenos ahora liquidando propiedades acá y sacando las plata principalmente para Estados Unidos por la seguridad del mercado americano. Juan Pablo Melo, vamos a ir a una pausa, estamos en el cara a cara de siempre y volvemos. Y antes, agradecimiento a un gran productor, don Max, que nos acompaña aquí en el set y que ha traído a Juan Pablo Melo a esta conversación. Vamos y volvemos. Amigas y amigos, yo me compraba mis anteojos en un supermercado, en una farmacia, en una librería, en cualquier parte. Recibí un desafío fantástico. ¿Qué me convenció? La tecnología, la atención, el servicio y el respaldo de Zeiss Vision Center. Calidad, tecnología y precisión óptica alemana. Zeiss Vision Center, aquí en Alto Las Condes. Según nuestra visión, hoy en día estamos en un país multicultural y esto conlleva una gran tarea. Hay más decisiones y más violencia. La seguridad debe evolucionar para poder controlar los nuevos actores delictivos en AS Group Chile. Diseñamos estrategias efectivas para quienes necesiten una solución de seguridad definitiva, reuniendo profesionales del área y fusionando el recurso humano con la tecnología. Puedes visitarnos en www.asgroupchile.cl o al fono 569-4524-7770. Cecinas Chillán, productos boutique, condimentos naturales, variadas, exquisitas, espectaculares, premiadas en todos los continentes. Cecinas Chillán para la gran familia chilena. Cecinas Chillán, las mejores. ¿Te gusta disfrutar de la naturaleza, vivir nuevas experiencias al aire libre con tu pareja o familia, llevarse a lugares únicos? Somos Minga Camper, amantes de las salidas al aire libre y tenemos la solución para hacer de tus viajes una experiencia inolvidable. Ofrecemos modelos de carpas que van sobre el techo de tu vehículo, fácil de armar en solo 5 minutos, resistente a la lluvia y viento. Podrás disfrutar de su techo panorámico con su apertura interior y disponer una vista privilegiada desde un lago, la nieve, bosque o campo. Atrévete a ser uno más de los que amamos la naturaleza y elige el lugar donde quieras estar. Esto es Minga Camper. ¿Sientes que tu sueño no es reparador? Roncar no es normal, pero dormir bien sí lo es. Descubre Clínica Somno, el centro de referencia en medicina del sueño, con instalaciones de última generación, un equipo médico multidisciplinario y acreditados por la Superintendencia de Salud. Clínica Somno tiene convenios con FONASA e ISAPRES, facilitando el acceso a diagnósticos precisos e implementando la tecnología más avanzada. Y recuerda, los buenos días dependen de las buenas noches. ¿Te gustaría vivir en Estados Unidos? Contáctame y te cuento cómo hacerlo. Soy Juan Pablo Melo,
Realtor de la Florida y asesor especializado en la venta de negocios y franquicias que permiten la obtención de la visa de inversionista en Estados Unidos. Ven a cambiar tu vida invirtiendo en un lugar con paisajes llenos de magia, patrimonio, cultura y ciencia a minutos de las hermosas playas de La Serena y Coquimbo, cercano al aeropuerto en la zona menos explorada del Valle del Elqui. Visita www.miradordelasestrellas.cl. Joan Sandoval RIMAX, celular 968 13 4906, www.jsandoval.cl. Naturaleza, plusvalía, confianza. Hoy más que nunca no da lo mismo con quién invertir. Hazlo con los número 1 mundial y el sello de calidad Joan Sandoval RIMAX. Proteja su hogar o empresa con los mejores, líderes con más de 2 décadas de experiencia en el mercado nacional. No más termitas, palomas y roedores. Procesos de sanitización, desinsectación y control de plagas en general. Atención 24 horas. Llámenos al 96-919-2938 en Santiago y al 32-269-4029 en la quinta región. Out Insect Ecology, por un ambiente sano. Cuidamos el planeta. Well Plus Chile, laboratorio de nutrición celular de la más alta calidad, tecnología de vanguardia que permite maximizar la biodisponibilidad y bioacumulación de los nutrientes. Pioneros en nutrición cerebral y tecnología liposomal, fosfolípidos de omega 3. Magnesios cerebrales, astaxantina, vitamina C y efectivas formulaciones para la salud de tu organismo. Moléculas patentadas te aseguran la máxima eficacia y calidad. Elige innovación, elige calidad, elige el original, elige Well Plus, expertos en nutrición celular. Encuéntralos en www.wellplus.cl, celular 9-344-36865. Volvemos, estamos en el cara a cara de siempre. Domingo 23 horas estreno y todo tipo de repeticiones de lunes a jueves en distintos horarios. Y el viernes 11 de la noche, sábado a las 9 de la mañana, sábado a las 6 de la tarde, sábado a las 12 de la noche, domingo 13 horas y nuevamente el domingo a las 23 horas estreno. Además, todos los lunes 23 horas, YouTube para siempre. Estamos con un gran emprendedor, un gran profesional, Juan Pablo Melo. Juan Pablo, y bueno... Y las propiedades en Miami, las propiedades en Florida, las propiedades arriendo, compra, los chilenos partiendo para allá, muchos chilenos. ¿Cuál es el prototipo? ¿Cuál es la descripción, el perfil del chileno medio, o del chileno más bien, del chileno que está invirtiendo y que se está atreviendo en Florida? ¿Es un tipo de cuántos años? ¿De qué nivel socioeconómico, cultural? ¿Cómo podrías definir el perfil? Sí, en realidad, Tomás, el perfil, el abanico, digo yo, ha crecido bastante. Ya. Sí, porque inicialmente siempre existieron chilenos, digamos, de muy buena situación económica. Sí, pero eso no es novedad. Claro, que no es novedad que invirtieron. Pero hoy en día se ha masificado la venta, incluso, por ejemplo, profesionales jóvenes, pequeñas empresas que están haciendo su portafolio, crean pequeñas compañías a través de la famosa LLC que se llaman en Estados Unidos. Entonces van haciendo su portafolio de pequeñas propiedades, no muy caras, porque además que está siempre la posibilidad de comprar financiado a través de la banca americana. Claro, lógico. Entonces, por ejemplo, tú te puedes comprar un bonito departamento con, hablemos de $200.000 en Orlando, ¿ya? Pero para eso en la práctica... 160 millones de pesos. 160 millones de pesos. Y perdona, en Orlando un departamento de 160 millones de pesos tiene ¿qué superficie? ¿Está en el piso 140? ¿Tiene acceso y una visión? No, mira, son departamentos de 20 años, digamos, usados, normal, pero son en condominios bien bonitos, con alto jardín, con piscina, con gimnasio. Con seguridad. Con seguridad, cerrados, ¿no es cierto? O sea, con todo tipo de servicios. Y lo entretenido es que de eso tú tienes que tener solamente unos $75.000, o sea, hablemos de unos 60 millones de pesos. Sí. Y con 60 millones de pesos, que es menos incluso que 2.000 UF acá, claro, tú te puedes comprar tu propiedad ya. Lógico.
Entonces, ¿Y se arrienda en cuánto? ¿En plata chilena? En plata arrienda chilena, un departamento de mira, más o menos? en plata chilena eso se arrienda en $1.750, ¿ya? Más o menos, y menos los costos administrativos, de la asociación, etcétera, te puede quedar más o menos, claro, 1.300.000, 1.400.000. Harta plata. Harta plata, entonces claro, la rentabilidad es muy superior. ¿Y quiénes son los que arriendan propiedades como esa? ¿Son otros chilenos? ¿Es un, no sé, un boliviano, un Mira, argentino, particularmente, un portugal? Este dato es increíble, pero el 70% de los dueños de las propiedades en la Florida son de personas que no son de la Florida. Ya, mira. Ese dato es increíble, ¿ya? Sí. Es increíble porque realmente, o sea, en la práctica el 30% de las personas son dueños de las casas donde viven. El resto es todo inversión, por lo mismo que yo te comentaba recién. Además que eso se da de la mano, ¿por qué? Porque te permite tener una plusvalía en dólares, el retorno de la inversión es mucho más seguro, te permite, ¿no es cierto?, la plusvalía de la propiedad que genera es mucho mayor, digamos, ocupando la misma cantidad invertida en Chile con respecto a la plata en la Florida. Entiendo. ¿Por qué? Porque obviamente es un mercado mundial. Lo que en Chile está la particularidad que hace, por ejemplo, si uno es del sur, de Concepción, por decirte, uno puede optar normalmente comprarse su departamento en Pucón, claro, tal vez el día de mañana pensar en un departamentito en Santiago para que los hijos vengan a estudiar, etc. Pero más allá de eso no es lo que uno busca. No es negocio. No es negocio. O sea, nadie va, siendo súper honesto, no va a venir un británico o un francés y va a decir, no, yo voy a venir a invertir a Santiago de Chile porque la está rompiendo. Eso no va a pasar. No, lamentablemente. Claro, pero sí pasa que el 16% de los compradores, por ejemplo, de la Florida son canadienses, son argentinos, después tenemos muchos los mexicanos, los brasileros, ahora entró muy fuerte el chileno, el venezolano, etcétera, etcétera. De ahí vienen los italianos, los franceses. Entonces es un mercado mundial. De hecho, hasta el año pasado, porque ahora empezó a regir unas nuevas leyes ahí que se le ha complicado un poquito más la venta a ciertos países comunistas, Venezuela, Rusia, China, Corea del Norte, acaban de sacar una ley, el gobernador Robert DeSantis, que empezó a regir el 1 de julio de este año, que dice que no se puede vender propiedades cerca de un perímetro o una distancia determinada a propiedades públicas, públicas norteamericanas, a personas que tengan esas nacionalidades. Entonces, eso se ha complicado un poquito, pero por ejemplo, históricamente, por ejemplo, los chinos, o los rusos, o los hindúes, que tenían muy buena situación, los millonarios compraban los lotes, por ejemplo, construían edificios completos y empezaban a vender antes de construir, y cuando ya el edificio estaba construido, o antes de estar construido, ya tenían prácticamente todo vendido, una cosa pero increíble. Así que la demanda, ¿no es cierto?, es muy, muy fuerte ya. Juan Pablo, tú que has vivido en Estados Unidos y vas y vuelves y conoces el mercado, sí. ¿La política y las distintas posiciones, republicano y demócrata, influyen en la economía masiva del pueblo americano y los inmigrantes y los inversionistas, o da más o menos lo mismo porque los niveles de cambio son muy menores? Mira, la verdad es que esa es una respuesta bien política que te voy a decir, pero históricamente permanentemente hay cambio entre republicano y demócrata. Sí, sí. Ahora, hay que entender que Estados Unidos es el país más libre mercado del mundo. Claro. Entonces, cuando uno habla de demócrata, en la práctica, y siendo súper honesto, es equivalente, como yo te diría, al centro derecha chileno. Para hacer una... Sí, no, sí, para contextualizar a la gente que nos acompaña en la casa. Exactamente. ¿Ya? Exactamente. Claro, no hay esa cosa terrible que no hay esa cosa acá. tan libre. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, las políticas que tiene, que vienen desde la Constitución, las leyes que sacan, que nacen desde la Constitución, son todas liberales. Entonces no existe irse en ese sentido tan a la izquierda, digámoslo así. Okay. ¿Ya? No, clarísimo. Ahora, sí, por ejemplo,
bueno, Donald Trump hablaba del muro, el muro, el muro, pero la verdad que el que levantó más el muro incluso fue Obama, que era demócrata. Levantó más el muro que Donald Trump. Tú has mencionado a Donald Trump, que es un personaje mediático impresionante. Yo iría a pie a entrevistar en el cara a cara a Donald Trump. Sí. ¿Qué opinión tienes de Donald Trump? Así con franqueza y mucho respeto por la persona, pero ¿qué opinión tienes? ¿Quién es él realmente? Sí, bueno, a ver, Donald Trump... Porque ahora lo que sabemos de Donald Trump es un mamarracho. Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, hay muchas cosas que se hablan siempre... Tiene muchos enemigos. Tiene muchos enemigos, hay mucha gente que dice que ha abusado en ciertas cosas porque es una persona, es un empresario, es un empresario duro, que en la práctica ha ocupado, ¿no es cierto?, sus influencias. Su influencia, y a veces ha estado en el límite de la ley para conseguir ciertas cosas, pero lo ha sabido hacer de alguna forma al límite, digámoslo así. ¿Tú lo ves como candidato formalmente en los próximos meses? Sí, yo lo veo como candidato. ¿Y con algún éxito a pesar de...? Sí, Donald Trump tiene una... Lo sigue mucha gente en Estados Unidos. Tiene una barra, pero tiene una barra muy dura. Sí. Pero contestando tu pregunta, eso porque la estoy pensando bien. O sea, lo que pasa es que Donald Trump a veces ¿cómo se llama? Como quien dice... ¿Lo caricaturiza? Sí, lo caricaturiza, y a él le cuesta también caer en ciertas frases que no debiera decir. Sí. Efectivamente un poco más, podría decirse como fresco, pues se manda comentarios con las mujeres, cosas así que no debiera decir. Sí, pero intelectualmente es una persona... El pensamiento al lado, sí, dice todo. Sí, pero intelectualmente es una persona muy inteligente, muy capaz, y que atrae mucho a la audiencia norteamericana porque tiene una particularidad. Donald Trump dice lo que piensa y hace lo que dice. Es verdad. Entonces, aunque sean disparates. Aunque sean disparates, te lo dice nomás. Sí, claro. Porque él... Se llevó los documentos de la Casa Blanca, se los llevó para la casa. Es que claro, si uno lo dice como coloquialmente, es un patrón de fondo. Entonces a él nadie va a venir a decirle cómo se hacen las cosas. Entiendo. Porque él sabe cómo hacerlas bajo el paradigma de él, obviamente. ¿Tiene equipos él como para volver a ser presidente de los Estados Unidos con un equipo normal, que lleve a la población para arriba y tenga relaciones normales con el planeta? ¿O...? Tiene equipo muy potente. Ahora, si bien es cierto, le ha salido pelea dura, porque ahora está muy fuerte el gobernador justamente de la Florida, el Robert DeSantis. Así es. Que se parece mucho al Donald Trump. Yo te diría que, bueno, es un gobernador muy joven, unos 45 años, 44, 45 años de tener, pero muy duro, muy duro, incluso tal vez más duro que Donald Trump y más radical. Más radical que Donald Trump, pero que ha traído mucha gente y le ha quitado mucha gente a Donald Trump también. Porque también refleja mucho la imagen de familia. Sí, está más armadito. Está más armadito. Entonces eso es lo único que me cuesta definir ahí cómo van a ser esas primarias. Y Joe Biden, ¿cómo ha sido Joe Biden, aprovechando tu experiencia y tus viajes, cómo ha sido Joe Biden para el americano de a pie? Sí, Joe Biden genera harta controversia porque ha apoyado harto con el tema de ciertos bonos, de ciertos beneficios, etcétera, ciertos grupos. Plata. Claro, pero por otra parte, mucha gente lo acusa que ha faltado, ¿cómo decirlo? Le ha faltado decisión y vigor para cierta toma de decisiones. Por ejemplo, Ucrania. Por ejemplo. Sí, porque a Putin. Por ejemplo. Bueno, dijo que era un carnicero, pero... Claro, no, y bueno, y de hecho uno cuando ve las noticias en Estados Unidos, en la horario prime, en cualquier canal, a Putin lo tratan de payaso, de ridículo, y ese es el trato que le dan los periodistas. Pero... Juan Pablo, llevamos 25 años en televisión y radio. Juan Pablo, los noticiarios en la televisión americana duran las 2 horas que duran los noticiarios en Chile. Refréscamelo. O son mucho más breves y van al punto al tiro.
No, van al punto al tiro. Media hora. Sí, media hora y ya te dicen Ya todo está. lo que tienes que saber. Diste la vuelta al mundo y se acabó. Sí, y se acabó. Después tienes tiempo y otras cosas que en realidad sin importancia. Oye, y antes de ir a la pausa, Sí. coméntanos de real estate, este conocimiento que tú tienes para quienes quieren hacer negocios en Estados Unidos, tú los ayudas y tú eres el puente. Indícanos un poquito, después vamos a ir a la pausa y seguimos. Dale, ¿cómo es Sí, eso? bueno, yo tengo dos especializaciones principalmente. La primera es la venta de propiedades para extranjeros que quieren invertir en Estados Unidos. Ok. Lo ayudo en todo el proceso, desde la apertura de la cuenta corriente, el traspaso desde las platas desde Chile a Estados Unidos. Los pongo en contacto con todo mi equipo de gente, ¿no es cierto? Contadores, abogados, etcétera. Y posteriormente se hace la compra. También ayudo en el proceso de la renta de la propiedad y la administración de la propiedad. O sea, deja el camino pavimentado. Pavimentado completo, y eventualmente si el día de mañana la persona quiere vender, lo ayudo con la venta probablemente tal. Esa es la primera especialización que yo tengo. Y la segunda especialización es la venta de negocios, ya sea a través de los business opportunity, que es como quien dice los derechos de llave, Buena. o los negocios que son a través, en Estados Unidos se le llama comercial cuando uno compra la infraestructura de un negocio, o sea, Entiendo. el edificio mismo. Y esto es en Florida. En Florida. Mira. Entonces, a través de esta venta de negocios, yo ayudo a que las familias chilenas puedan emigrar a Estados Unidos consiguiéndole las visas de inversionistas. Hablemos de la visa E2 o la visa EB5. Entiendo. Vamos a ir a una pausa, estamos en el cara a cara con Juan Pablo Melo y volvemos de inmediato. No se mueva. Compreoro.com presenta su nueva línea de lingotes de oro puro de 24 quilates, de cuarto de onza y media onza. Cada uno de ellos cuenta con una validación de la pureza metálica por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Revisa en nuestro sitio web las otras oportunidades de inversión disponibles entre lingotes de oro, plata y también monedas de inversión. Contáctanos al teléfono 569 21 20 2798 y en compreoro.com. Controla tu nivel de grasa sin pastillas mágicas, inyecciones o cirugías. En NutriGuapa hemos diseñado un programa inédito de una sesión de 6 horas, único en Latinoamérica, que revoluciona la nutrición en Chile para obtener resultados efectivos y personalizados. Este consiste en un diagnóstico completo de tu composición corporal mediante tecnología avanzada y un acompañamiento a distancia, el cual permitirá obtener resultados desde los 30 días y seguir perdiendo grasa hasta por 6 meses. Con NutriGuapa cuidarás tu salud de forma segura y sin efecto rebote. Súmate y comienza a vivir el efecto NutriGuapa. A solo 4 horas al sur de la ciudad de Santiago se encuentra Puramar, hotel boutique que los invita a disfrutar de un momento único a orillas de sus playas maulinas, rodeado por la pureza y majestuosidad de sus paisajes. Hotel Puramar es el lugar perfecto para vivir el nuevo lujo. Tranquilidad, seguridad, exclusividad. Ven y disfruta esta experiencia de alto estándar en un hermoso rincón al sur de Chile. Ante un nuevo sueño, hay quienes lo critican y otros deciden desafiar sus límites y hacerlos realidad. Son los que deciden romper barreras, dar un paso adelante. Son los emprendedores. Con más de una década en el mercado hemos crecido en conjunto con nuestros clientes y entendemos que las grandes visiones se consiguen paso a paso, a través del tiempo y no de un día para otro. Somos innovación en contabilidad, capacitaciones, asuntos legales, auditoría e impuestos. Somos FITS, expertos en asesoría empresarial. ¿Sabes quiénes somos? Somos la empresa que buscan las empresas, las pequeñas, las medianas y también las grandes. Porque para cada una de ellas tenemos un plan a su medida que automatiza la gestión de tu negocio y que ordena toda su administración para que la veas incluso desde tu propio smartphone. Somos más que un ERP. Somos el sistema de gestión contable, administrativo y financiero más poderoso de Chile. Somos Kame ERP. Solicita tu demo en comercial@kame.cl o visita kame.cl.
Proteja su hogar o empresa con los mejores, líderes con más de 2 décadas de experiencia en el mercado nacional. No más termitas, palomas y roedores. Procesos de sanitización, desinsectación y control de plagas en general. Atención 24 horas. Llámenos al 96-919-2938 en Santiago y al 32-269-4029 en la quinta región. Out Insect Ecology, por un ambiente sano. Cuidamos el planeta. Volvemos, estamos en el cara a cara de siempre, por cierto. VTR vive canal 6, 10, 8 veces todas las semanas a distintos horarios, imperdible. Y YouTube, todos los cara a cara, los lunes a partir de las 23 horas. Estamos con un gran emprendedor, un explorador, un profesional, un tipo encantador, preparado y educado, Juan Pablo Melo. Juan Pablo, hablemos de real estate. A ver, dale. Está muy entretenido, Tomás. Eso, está muy entretenido, muy importante. Bueno, sí, pues de todas maneras, bueno, como te estaba comentando, Tomás, los chilenos en el último tiempo se han atrevido a invertir afuera y buscan siempre principalmente 2 tipos de inversiones, ya sea venta, o sea, compra de propiedades para renta vacacional o renta anual. La renta vacacional tiene la particularidad que te permite durante todo el año tener tu propiedad rentada, pero ¿cuál es la gran gracia? Que cuando tú quieres ocuparlo, tú llamas, avisas, hoy voy a ocupar mi departamento en Miami, en Orlando, donde sea, y tu departamento te está esperando. Y el resto del tiempo se renta, entonces la propiedad se va pagando sola y te permite a ti hacer uso de esa propiedad. Buena. Entonces eso es algo bien atractivo. Y hay respeto, en Florida hay respeto por las normas, por las reglas, por los protocolos, no se te queda pegado un arrendatario. No, 100%. De hecho, el real estate es tan regulado que, por ejemplo, esto que te digo yo de la renta anual o vacacional está regulado, como quien dice, por las ciudades, que para hacer un símil es como las comunas acá. Entiendo. Entonces hay ciertos sectores que te permitan cada tipo de renta. Entonces tú no puedes tener una renta donde va una renta anual, no puedes tener un vacacional. Entiendo. Y donde hay un vacacional tú no lo puedes arrendar anualmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, donde hay una renta vacacional, no hay colegio asignado, no hay retiro de basura a la casa de esa persona, etcétera. No está eso así. No está eso así. Y al revés, si tú estás en una renta anual, no puedes arrendar vacacionalmente porque inmediatamente te va a salir la asociación, ¿no es cierto?, que son las personas que conforman como el comité para hacer un símil aquí en Chile, y te van a la primera te van a decir, oye, ¿por qué usted está arrendando su casa? El vecino al frente. Y a la segunda te van a llamar a colación y te van a tirar una multa fuerte, y nunca más vas a poder hacerlo porque es una multa descabellada. Entonces, además que las asociaciones tienen un poder en el sentido que te llega la multa a través como de la corte. Entiendo. Entonces tiene un poder legal ahí importante. Con eso no se juega. No se juega. Oye, y esto de acercar a los chilenos, acercar a los extranjeros a negocios, ya sea derecho de llave o la infraestructura. Sí. Lo encuentro genial eso. Sí, eso es buenísimo porque... ¿Desde una tienda chiquitita? Desde una tienda chiquitita. O sea, estamos hablando que tú te puedes comprar, por ejemplo, un business opportunity desde $100.000. Ya te compras una pizzería, por ejemplo, un restaurante chiquitito que te permite emigrar, ¿no es cierto?, estar en Estados Unidos, que tus hijos vayan al colegio allá. Por ejemplo, si tú estás casado, yo trabajo en la pizzería y a mi señora le dan lo que se llama el Social Security, que es la tarjeta que va a autorizar a mi señora que pueda trabajar, entonces puede generar un segundo empleo también. Entonces es súper entretenido eso, porque en el fondo tú trabajas en el negocio y tu señora puede trabajar en lo que sea, porque está legalmente autorizada para hacerlo. Entiendo. Entonces hay mucho profesional joven y técnico, increíblemente también técnico, porque en Estados Unidos la mano de obra técnica es muy bien pagada y muy bien calificada, entonces entrega nuevas oportunidades a un tremendo mercado. Entonces es realmente bonito. Y como te digo, desde los $100.000 para ese tipo de inversión. Y también tenemos... y de ahí para arriba. Y también tenemos lo que se llama el comercial, ¿no es cierto?, que el comercial te permite llegar rápidamente a la visa de inmigrante, que es la famosa Green Card, que se llama, que para eso hay 3 formas de hacerlo, ya sea a través de la inversión directa o indirecta. A través de la inversión directa es que yo mismo me instalo, ¿no es cierto?, con un negocio
que tiene que cumplir ciertos requisitos. Principalmente la inversión tiene que ser ya una inversión mayor, sobre los $900.000 en zonas rurales, y en zonas urbanas, bueno, dependiendo del sector, pero siempre sobre el $1.000.000. Y en forma indirecta a través de proyectos que son del gobierno, pueden ser hospitales, colegios, centros médicos, hoteles, etcétera, que van, como quien dice, acreditados de alguna forma por el gobierno local y que te dicen usted invierta aquí, ¿ya? Pero principalmente yo eso no lo recomiendo porque no ha tenido de todo tipo de resultados, ¿ya? Y está también la inversión indirecta, que es a través de un tercero, que tú tienes una persona de confianza y tú me dices, oye, yo se lo voy a pasar a mi amigo de confianza, que lleva años allá, que yo confío en él, y él administra tu plata en el fondo. Juan Pablo, ¿qué percepción tiene el americano medio de nosotros los latinoamericanos? Y dentro de esa pregunta, la segunda pregunta, ¿cómo se ve Chile desde allá? ¿Se ve Chile desde allá o nadie tiene idea de nada? Sí, o puros desastres. No, la verdad que, a ver, eso hay varias separaciones en esa pregunta, porque sí, en términos financieros, los chilenos son muy bien catalogados. De hecho, una cosa pero increíble, estamos al mismo nivel que los británicos y los canadienses en términos de obtención de crédito hipotecario, particularmente. ¿Por qué? Porque Chile, yo diría más o menos vivió un periodo muy bueno desde, no sé, la época de medianos de los 80, hablemos, hasta el 2019, todo ese periodo. Fueron 30 años. 30 años bien estable, que a Chile le permitió, ¿no es cierto?, ser un país de parte de la OCDE, el único país perteneciente a la OCDE. Somos el único país de Latinoamérica que tiene la visa waiver o esta, nosotros y los europeos, nadie más. Entonces, Perdona, Chile... ¿esa visa se está arriesgando con estos salvajes delincuentes chilenos que andan haciendo brutalidades en Miami y en Nueva York? Sí, se está arriesgando, pero ahora, hace poquito, se firmó este tratado de no doble tributación. Entonces, en ese tratado se trató también este tema y se acordó, dentro como para cerrar el acuerdo, que se iban a entregar antecedentes para las personas que quisieran obtener la visa waiver o esta. Ok, o sea, entonces, primero te conozco y después te entrego la visa. Sí, entonces ahí como que nos salvamos ahora. Nos salvamos porque en el fondo accedieron a hacer eso. Entonces se firmó el convenio y que yo estimo que va a empezar a funcionar a final de año, y si no ya con seguridad el próximo año, lo que va a ser muy bueno porque tú, si bien es cierto todavía la ley no se dice cómo va a estar porque no se sabe, algo que se tiene que discutir, pero yo estimo que probablemente va a pasar que las propiedades que están en Chile se van a tributar en Chile, las propiedades que están en Estados Unidos se van a tributar en Estados Unidos, independiente que sea la persona chilena o extranjera, o sea, donde sea... Juan Pablo, se nos fue el tiempo, lamentablemente. A esa cámara, tus coordenadas, tu Instagram, tu página web, lo que quieras, porque hay miles de chilenos que dicen, oye, qué interesante, le creo a Juan Pablo, me gustaría saber más. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Melo, soy realtor en la Florida, mi Instagram es Juan Pablo Melo Realtor, igual que mi Facebook, está saliendo ahora abajo en el GC. Mi teléfono chileno es el más 569-964-37561, y mi teléfono en Estados Unidos es el más 1-786-328-8839. Así que cualquier duda que tengan, ustedes me pueden llamar. Yo también, una cosa muy importante, Tomás, pertenezco a eXp Realty, que es una de las compañías real estate más grandes de Estados Unidos. Es la única que cotiza en la bolsa de Estados Unidos a ese nivel, y es la única que está presente en los 50 estados. Entonces me permite poder asesorar a toda la gente, y lo más importante, yo vendo al mismo precio que le vendo al chileno, le vendo al ciudadano americano. No hago precio de reventa. Ok, entiendo. Entonces eso es súper importante, Muy déjalo buen claro. dato, por decirlo Y de alguna tampoco manera. cobro comisión cuando las personas compran a través de mí. ¿Por qué? Porque en mi compañía, y que es habitual, pero no todos lo hacen así, paga el que vende la propiedad, no el que compra. Entiendo. Entonces una persona se asesora conmigo y yo no cobro nada también por mi asesoría.
Genial, Juan Pablo, un gustazo conocerte. Tenemos regalos para ti. Esta joya, Omega Plus, claro, un obsequio de Well Plus, laboratorio pionero en nutrición cerebral, Omega Plus DHA Premium, con fosfolípidos de omega 3 y naturalmente este producto, Cecina Chillán, las mejores de Chile, variadas, premiadas en los 5 continentes, a precio justo en todos los puntos de venta para la gran familia chilena. Cecina Chillán, casi un siglo de tradición y calidad, Juan Pablo. Te agradezco mucho que hayas venido, agradecido también al manager y aquí al gran productor Max, que nos ha acompañado en el set, y bueno, siempre a disposición, muchas gracias. Con ustedes, próximo domingo, estreno 23 horas, cara a cara. Usted sabe, la televisión distinta está aquí. Arriba los corazones, gracias.